Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos, estimados periodistas, investigadores, académicos, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, a esta rueda de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia, donde se presentará el libro Violencia contra la Niñez y la Juventud en Venezuela. Una publicación que nos llena de mucha satisfacción, pues forma parte de un arduo trabajo en equipo. Este libro recoge los resultados de una investigación donde se documenta y se hace visible las distintas formas de violencia y vulneración de los derechos contra la niñez y la juventud venezolana. Hay que destacar que esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea y gracias a un esfuerzo de los investigadores del Observatorio Venezolano de Violencia. En esta rueda de prensa tendremos las intervenciones del profesor Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO, y también director del Observatorio Venezolano de Violencia. Igualmente estará con nosotros la profesora Gloria Perdomo, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia y también coordinadora de esta publicación. A quienes nos acompañan les informamos que las preguntas, las intervenciones se podrán hacer posterior a las intervenciones de nuestros invitados. Damos inicio entonces a la actividad con la primera intervención que estará a cargo del profesor Roberto Briceño León. Él es sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Federal de Ceará en Brasil, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y también director del Observatorio Venezolano de Violencia. Adelante, profesor. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Nilsa. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana y en la presentación de este libro. Este libro se enmarca en un esfuerzo sostenido que hemos venido haciendo en el Observatorio Venezolano de Violencia y en el Instituto de Investigaciones LACSO por mostrar las múltiples facetas de la violencia. Uno a veces tiende a pensar en la violencia de una única manera o en una única dimensión, pero la violencia tiene muchos rostros, muchas maneras de presentarse y afecta muchas instancias de la vida social y de la sociedad. Este trabajo que hoy se presenta, estos resultados que hoy se presentan, forman parte de ese esfuerzo enfocados en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, en un sector particular de la sociedad que consideramos que era importante abordar, importante conocer. En este esfuerzo que hacemos en LACSO y en el Observatorio Venezolano de Violencia, hemos tratado hemos tratado otros temas. Hemos hecho regularmente todas nuestras investigaciones sobre lo que es los homicidios, la violencia delincuencial, el crimen organizado, la violencia policial, y estamos en el trabajo conjunto de intentar mostrar ese panorama general de la violencia. Está también, y puedo anunciar, un próximo libro que saldrá dentro de poco, en el cual se presenta lo que es la violencia, pero ya realizada, ejecutada también por las mujeres, es decir, se presenta desde una perspectiva de género, pero en la cual son víctimas y victimarias, y también un trabajo sobre los grupos armados no estatales en Venezuela. Este libro forma parte de una investigación que se realizó con apoyo de la Unión Europea y de las 11 universidades nacionales públicas y privadas que forman parte del Observatorio Venezolano de Violencia. La investigación y el libro fueron coordinados por dos profesores académicos de notable trayectoria y conocidos en el país. La profesora Gloria Perdomo, que es una profesora de la Universidad Católica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien a su vez ha tenido un papel en el público, en las labores públicas importantes en defensa, en protección de la niñez y de la juventud, y que adicionalmente ha sido presidenta, directora de la Fundación Luz y Vida, donde esto que hoy veremos muy teóricamente también se busca llevar a la práctica como prevención de la violencia.
En este trabajo, para la coordinación de la investigación y para la coordinación del libro, lo acompañó el profesor Gustavo Páez, quien es geógrafo, profesor de la Universidad de los Andes en Mérida, profesor de las áreas pregrado y de posgrado, y que se desempeña en el área de la geografía y de la demografía, algunos dirían de la geografía humana, de todo lo que es esa dimensión. El profesor Páez es el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado de Mérida desde hace varios años y también es el coordinador de las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia y miembro también del AXO en el equipo de investigación. Este libro trata sobre la violencia con la niñez y la juventud. Y cuando uno habla de violencia en la niñez y la juventud, uno tiene que tener en consideración que estamos hablando como de tres dimensiones. Hay en esa violencia una dimensión cultural que tiene que ver con la familia, con los patrones aprendidos que se reproducen, con las relaciones que pueden darse entre los padres y los hijos por esas formas tradicionales y culturales o por el medio en el cual se desenvuelven en la escuela. También, uno puede pensar también en los determinantes que pueden haber desde el punto de vista material. Y eso es algo que se tomó especial interés y importancia en este libro. El contexto social, las condiciones económicas y sociales en las cuales se viven esas familias, vive esa escuela, vive esa comunidad y que afectan el ejercicio de la violencia. Y una tercera dimensión es la relativa al Estado, a la dimensión normativa y legal, que puede cumplir una función de protección o al contrario, favorecer, ¿no?, la violencia contra los niños, los adolescentes, los jóvenes, bien sea por omisión o por una decisión muy particular de ejercer una represión sobre ellos. Esas tres dimensiones se intentan captar en este libro. El libro tiene tres partes. Una primera parte está referida a la mortalidad y otras formas de violencia. Una segunda parte se refiere a lo que es la violencia estructural y fue todo el trabajo que se hizo, ¿no?, en distintas ciudades del país, en distintos estados, buscando hurgar, comprender esa dimensión de cómo la crisis humanitaria de Venezuela estaba afectando y afectaba a las relaciones en la familia y la violencia que se da en el entorno familiar. Y una tercera parte que busca ser positiva, propositiva, en la cual se hacen algunas propuestas, se llevan experiencias, se analiza una experiencia importante y al mismo tiempo se hace una propuesta de unos auxilios, unos primeros auxilios cívicos, que es una propuesta que hemos desarrollado en el Observatorio Venezolano de la Violencia y LAXO, junto con el apoyo de la Unión Europea. Este libro tiene 30 autores. 30 autores en los cuales hay profesores universitarios, hay investigadores, hay comunicadores sociales, hay activistas, es decir, hay una inmensa variedad de autores, de escritores, de analistas, de personas que intentaron abordar el tema. El libro además utiliza múltiples métodos. Los resultados que están en la investigación tuvo un componente cualitativo muy importante, porque se fue a la zona, se observó, se realizaron entrevistas con familiares, entrevistas con especialistas, hicimos grupos focales, ¿no?, en las distintas zonas. Además se tuvo la observación de diferentes espacios, ¿no? Se tuvo la vivencia y la participación directa con la observación. Pero además se hizo un estudio cuantitativo, se hizo una encuesta a nivel nacional buscando captar también las opiniones de las personas, lo que estaban, lo que podíamos aprender de allí. Y finalmente uno dice que también el libro se nutre de cuasi experimentos que son las actividades claramente que por años ha realizado de una manera notable la Fundación Luz y Vida en Caracas, en Petare, ¿no?, y en el cual de esa experiencia cotidiana de apoyo
a las familias, a los jóvenes, a las parejas, ¿no? Se sacan conclusiones, se sacan ideas, ¿no? También de la experiencia, ¿no? de los activistas, ¿no? De las personas que actúan y que defienden a los jóvenes, bien sea en los tribunales o bien sea frente a las familias, ¿no? Entonces es un libro muy variado, ¿no? Que, como les decía, tiene esas tres partes. En una primera parte, más vinculada a lo que es mortalidad, hay un primer trabajo de la profesora Gloria Perdomo, que nos habla de los datos ignorados o invisibles sobre la mortalidad infantil y juvenil. Posteriormente, el profesor Gustavo Páez habla sobre la mortalidad infantil y el incremento que esto ha tenido y su impacto en la esperanza de vida en Venezuela, que se ha venido mermando, ¿no? En el país de una manera importante, ¿no? La esperanza de vida, que era uno de los grandes logros que había tenido la democracia, ¿no? También el mismo profesor Gustavo Páez habla sobre lo que es la violencia autoinfligida, algo difícil de entender, lo que son los suicidios en los niños, ¿no? Hay dos trabajos de una perspectiva distinta, pero muy interesante, de Angeimar Gil sobre la violencia de género en niños y adolescentes, porque logra pensarse violencia de género en adultos, ¿no? En mujeres o en hombres adultos. Aquí se lleva a verlo en niños y adolescentes. Un trabajo de la profesora Carla Serrano sobre los adolescentes en conflicto con la ley y cuáles han sido las propuestas que se hacen alrededor de la reeducación o de una visión militarista que pueda haber sobre esto, ¿no? Y finalmente, de esa primera parte hay también un trabajo de mi autoría sobre las múltiples victimizaciones que tienen los jóvenes y en particular la que también sufren por parte de los cuerpos policiales. La segunda parte se refiere fundamentalmente a la violencia estructural. La profesora Gloria Perdomo de seguro les va a explicar más lo que es lo que queremos decir con esto, pero como decía, tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la crisis humanitaria y cómo esto ha impactado. El primer capítulo de esa segunda parte, la profesora Gloria Perdomo hace una presentación de lo que es esta temática y el abordaje y las conceptualizaciones teóricas, y posteriormente se va a los distintos estados para ver cómo esto se pudo encontrar allí. En primer lugar, en el estado Aragua, ¿no? En el cual la profesora Iris Terán de la Universidad de Carabobo en el estado Aragua, conjuntamente con María Chacón y Solange de Garcés, presentan la situación en el estado Guárico. Posteriormente, perdón, en el estado Aragua. Posteriormente, en el estado Guárico, los profesores Adrián González y Astrid Márquez de la Universidad Rómulo Gallegos presentan cómo es la situación de la violencia en el municipio Rocío del estado Guárico. En el estado Mérida, el profesor Gustavo Perdomo, junto con Gimaina Trejo, Karina Rondón y Nilsa Gulfo, presentan la situación de violencia. En el estado Monagas se habla de la desprotección que viven los jóvenes, y para eso hay un trabajo que hace la profesora María Perdomo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del estado Monagas, en el cual ella, junto con Inés Jaray y Mariana González, muestran la situación que allí se vive. En el estado Nueva Esparta se habla de los adolescentes, ¿no? Cómo tienen que trabajar para poder mantener a la familia y cómo salen de un medio que uno pudiera esperarse para tener que trabajar en la familia. Y eso es un trabajo que escriben Hilda Mendoza y Daisy Ramos. En Caracas se trabaja sobre la vulnerabilidad de los jóvenes y de los niños, ¿no? Un trabajo que hacen los profesores de la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura y en el Centro Ciudades de la Gente, la profesora Iris Rosas, el doctor Pedro Rengifo y la profesora Carmen Ofelia Machado. En el estado Sucre, Carmen Julia Amundaraín y Maybel Márquez nos presentan la situación de los jóvenes. En el estado Trujillo, los profesores Johnny Umbría de la Universidad de los Andes, con su sede en el estado Trujillo, junto con la ICE Cuenca, plantean lo que es la violencia sexual, intrafamiliar y policial que se vive en el estado Trujillo. Y finalmente, en el estado Zulia, se retoma claramente el tema de la violencia estructural, de manos de los profesores Jorge Gobea, Ana María Castellanos y Jessica Bravos, de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de El Zulia en Maracaibo. Como ven, podemos tener un panorama bastante completo del país.
En la tercera parte se habla de protección. Se habla de protección y allí nuevamente la profesora Gloria Perdomo retoma en un primer capítulo de una manera muy interesante presentar cuáles son las prioridades que tienen que tener las políticas públicas en una situación como esta y ante la amenaza de violencia y victimización hacia niños y jóvenes. En un segundo capítulo se trabaja la experiencia de la Fundación Luz a Vida, que ya les he mencionado, en Petare, en Caracas, y ahí Carmen Virginia Galera y Helen Ruiz nos cuentan con su larguísima experiencia de más de una década, no me atrevo a decir un número de años, pero de muchísimos años en esa zona y en ese trabajo. Y finalmente hay, como les digo, cerrando el libro, una propuesta de primeros auxilios cívicos para enfrentar la violencia que ha desarrollado el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia bajo la dirección de la profesora Gloria Perdomo y con apoyo de la Unión Europea, como una contribución, una propuesta para las comunidades, para las escuelas, para la sociedad civil y también no, si lo quisiera oír, para el gobierno y para el Estado, ¿no? De cómo puede uno generar una respuesta y una protección para los jóvenes, para los niños que padecen tanto de la violencia y que sufren tanto de esta situación, sin tener una voz que pueda expresar o que pueda manifestar su drama, sus vivencias, sus dolores, y de lo cual este libro y el esfuerzo que hemos hecho desde el AXIO, del Observatorio Venezolano de Violencia, pretende ser una ayuda, una voz, ¿no? Un llamado de atención sobre la situación y las posibles maneras de enmendar este drama. Muchas gracias a ustedes por la atención. Bueno, profesor, por brindarnos esa completa estructura de lo que significa esta publicación que estamos presentando hoy. Seguidamente escucharemos a la profesora Gloria Perdomo, educadora, doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia y coordinadora de esta publicación, junto a Gustavo Páez, como lo dijo el profesor, de esta publicación que hoy presentamos ante los medios de comunicación. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Yo en primer lugar quisiera dar la bienvenida a todas las personas que están acá y darles un saludo con mucho cariño, especialmente a personas que estoy viendo allí que son caras conocidas, pero sobre todo rostros de compromiso con la niñez y la juventud. Están las compañeras de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Está Delia Martínez de UNICEF, a quienes agradecemos su presencia aquí, y están, bueno, compañeros periodistas, amigos, personas preocupadas por el tema de los derechos humanos de la niñez, a quienes agradecemos esa posibilidad de difundir, de que la publicación no quede como oculta o sea poco utilizada por la comunidad, por la sociedad, ¿no? Voy a compartir pantalla. En primer lugar, ya el profesor Briceño nos presentó como una panorámica detallada de los artículos que integran el libro, la publicación. Y básicamente lo que yo diría es que se trata de en la práctica puede ser leído como una contribución al análisis de la situación de los derechos de la niñez y la juventud en Venezuela. En modo alguno pretende ser un análisis completo, exhaustivo, en torno a la diversidad de situaciones y vulneraciones de derechos que dolorosamente en este momento tiene la niñez y la juventud, sino básicamente es una contribución producto de nuestra preocupación, prácticamente como de nuestra
angustia frente a la desinformación, a la falta de datos, a nuestra absoluta certeza en cuanto a que no está siendo conocido, no está siendo comprendido, caracterizada la situación de los derechos de la niñez y la juventud en el país, y que estamos efectivamente conociendo básicamente a través de los medios de comunicación noticias muy graves, realidades muy preocupantes en torno a cómo está siendo afectada la vida, la integridad personal, de muy diversas maneras, y frente a eso, lo necesario, lo imperioso es contar con información además basada en evidencias, en datos ciertos, en el conocimiento real de las situaciones y no en noticias que de alguna manera se improvisan o lo que circula por redes sociales que a veces uno no sabe qué tan cierto o no es. En materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de la niñez, de la adolescencia y de la juventud, es necesario, si uno quiere trabajar bien y lograr hacer algún aporte, es necesario conocer la realidad. Y la gran ausencia en el país es la de un sistema de información, de datos públicos, debidamente sustentados, desagregados, accesibles, mediante los cuales podamos conocer qué está ocurriendo en las familias, si efectivamente esas realidades que conocemos a través de la prensa son hechos circunstanciales, anecdóticos, que tienen que ver con alguna dificultad de determinada familia, o si lo que está ocurriendo, como que es la hipótesis que tenemos la mayoría de las organizaciones y grupos que trabajamos en esta materia, lo que está ocurriendo es una verdadera tragedia nacional que tiene que ver con el resultado de una crisis, de una emergencia humanitaria compleja que nos cambió el país, nos cambió las familias, alteró todas las dinámicas, tanto en lo económico como lo social, y que tuvo un tremendo impacto en la vida, en la integridad personal, en el destino y en las oportunidades de desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y entonces dijimos, bueno, hay que intentar entender lo que está pasando, de alguna manera aproximarnos, no hacer como el avestruz y escondernos y decir eso no ocurre. Bueno, intentar conocer esas realidades, hacerlas visibles y documentarlas además con suficiente información para lograr identificar si lo que pasa tiene alguna explicación en términos de factores o condiciones que lo generan e intentar intervenir en eso. Entonces, el primer o principal propósito de lo que hacemos es contar con información cierta, seriamente recabada, debidamente analizada, para solicitar, demandar, exigir las políticas públicas, las medidas, los programas que son necesarios, que son impostergables y que el país debe poner en marcha para prevenir, mitigar y restaurar los daños y afectaciones de la violencia en la vida y en el destino de los niños, ¿no? En particular, en esta presentación, muy brevemente me referiré a los resultados de una investigación que realizó el Observatorio Venezolano de Violencia y que está informada en uno de los primeros capítulos del libro, que titulada Mortalidad y otras formas de violencia contra la niñez, la adolescencia y la juventud en la Venezuela de los años 2021-2022. Allí básicamente nos centramos en el estudio de la situación de determinados derechos. Algunos de ellos, los que considerábamos como más relevantes, el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a un nivel de vida adecuado, y especialmente cómo están siendo cumplidos o si están siendo cumplidos los derechos de protección especial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ese estudio lo realizamos con los equipos de las universidades que forman parte del Observatorio Venezolano de Violencia en 15 entidades del territorio nacional, y allí lo que quisimos fue básicamente intentar identificar la magnitud
y sí mostrar las características de la violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en particular las expresiones o manifestaciones de violencia sexual y basada en género, los casos de muertes, trato cruel y otras formas de violencia familiar y la violencia estructural. Analizar estas situaciones desde un enfoque particular, no desde un enfoque asistencialista, no desde un enfoque casuístico, sino teniendo con claridad la mano las categorías y la normativa del enfoque de derechos humanos de niñas y de niños, niñas y adolescentes y los derechos de la juventud, y desde una perspectiva de género e interseccional. Es decir, es un análisis buscando en qué medida estas situaciones que estamos reconociendo y caracterizando constituyen o son violatorias de los derechos humanos de esta población. Ya el profesor Roberto se refería a los aspectos metodológicos, combinamos estudios cualitativos con metodologías de trabajo también cuantitativa. En particular se hizo un estudio de campo en esta investigación en 15 entidades del país. Se realizaron 47 entrevistas no estructuradas y focalizadas con víctimas de muertes, daños y otras violencias, y también en algunos casos se hicieron entrevistas a profesionales que trabajaron directamente en la atención de esos casos en los distintos territorios. Además de este estudio de campo, se hizo una identificación y caracterización de los casos emblemáticos de violencia contra la niñez que trabaja o que son el resultado del monitoreo de prensa que los observatorios regionales de violencia hacen en la región en la que se ubican en el país. Este es un trabajo de monitoreo de prensa de todas las formas de violencia que ocurren en estos territorios, pero en particular, y aquí es muy importante, la idea es que se identificaron casos referidos a la vulneración de derechos contra esta población y casos específicos de violencia. Y el estudio, bueno, intentó hacer como la desagregación cuando era posible de la información por género, por grupos de edades, por localización territorial y por el tipo de derechos y de garantías vulnerados, ¿no? El estudio diferencia 3 grupos de edad. Un grupo es el de niños, el de niñez, otro grupo adolescentes y el otro juventud. En lo que se refiere a metodología cuantitativa, trabajamos con la recolección, procesamiento y análisis de cifras de mortalidad y otras formas de violencia. Específicamente, trabajamos con estos indicadores: homicidios, infanticidios, muertes en averiguación, muertes por lo que el gobierno ha denominado resistencia a la autoridad, muertes por intervención de cuerpos policiales, lesiones personales y violaciones. Eso, básicamente los datos incorporan 2021, algunas cifras de 2022, y en la medida en que fue posible se hicieron comparaciones, análisis comparativos del 2019 a 2021 o 2022. Por supuesto, estos resultados ustedes los verán como detalladamente en el informe de la investigación que está allí publicado, y puedo de alguna manera presentar algunos de los principales resultados en relación a la violencia estructural, la violencia familiar y la violencia sexual y basada en género, ¿no? En cuanto a violencia estructural, este es un término que el Observatorio Venezolano de Violencia no había utilizado a lo largo de su historia. Siempre los indicadores de violencia están claramente referidos a indicadores que tienen que ver con la violencia interpersonal, pero acá pues la realidad evidencia la importancia de tomar estos conceptos que, como ustedes saben, vienen de la propuesta teórica de Galtung, quien califica la violencia estructural como aquella violencia que tiene que ver con el tipo de daño o con condiciones de vida que hace insoportable la posibilidad, o sea, que no asegura la sobrevivencia
que significan privaciones extremas, privaciones de una magnitud tal que incapacitan a las personas para poder resolver los problemas cotidianos o para asegurar su vida, lo que son como los derechos más básicos cotidianos. Pues eso lo encontramos en el país, lo hemos venido lamentablemente identificando como resultado de esta emergencia humanitaria compleja que ya tiene varios años afectando a Venezuela. Y en este caso, en el estudio cualitativo a partir de las entrevistas pudo mostrar fue realmente la ocurrencia de muy graves accidentes con niños muertos, con niños, adolescentes, jóvenes lesionados por fallas en los servicios básicos. En particular, el equipo de las compañeras del observatorio en el estado Monagas hizo un examen detallado de una situación terrible que ocurrió con el estallido de 160 bombonas de gas doméstico en el estado Monagas, en Caño Los Becerros, una población que tenía un año sin recibir gas doméstico, y el día que llevaron las bombonas allí, pues explotaron las bombonas causando un daño tremendo a la población, entre ellos la muerte de 5 niñas, 4 niños y niñas y una adolescente, ¿no? Entonces, eso califica, en este caso, es uno de los casos que identificamos y describimos como forma de violencia estructural. También se conocieron situaciones en las cuales hay ausencia de combustible y de vehículos para el traslado, generando en ese caso la muerte de los niños, de las niñas, porque no pudieron ser atendidas en los hospitales. Y la razón de esa muerte no tiene que ver con un problema del tipo de enfermedad que tenían, sino que no hubo cómo trasladarlos en el momento en que tenían la emergencia, porque estando la ambulancia no se mueve porque no tiene combustible. Niños que nacen en la calle porque las parturientas no consiguen vehículos para llegar al hospital. Y en particular en las entrevistas hay unos testimonios, unas declaraciones bien como preocupantes, lamentables por parte de personal médico que describe la situación como de precariedad, de insuficiente dotación, incapacidad para responder a las situaciones que tienen que enfrentar, porque bueno, como una de ellas dice, los niños están en hospitales donde no hay agua, donde no hay medicamentos, no hay enfermeras, a veces no hay quien le ponga el tratamiento a un niño con cáncer. Otra en Monagas dice, el entorno socioeconómico es tan grave que predispone a los niños, llegan acá desnutridos, entonces tienen una enfermedad y estando desnutridos, pues no tienen la misma posibilidad de superar la situación, ¿no? Niños con afecciones respiratorias porque en las casas están usando leña, porque no hay gas, no hay servicio de suministro de gas doméstico, o toman agua que no es tratada porque nunca llega el agua potable o no tiene la calidad requerida. En este caso, por ejemplo, una de las personas entrevistadas del personal sanitario en Monagas, ella planteaba como indicador que es que la posibilidad de que un niño sobreviva, de que un niño efectivamente no muera, tiene que ver con que si sus padres se mueven o no para conseguir el medicamento que hace falta o ubicar dónde es que pueden hacerle el examen que corresponde, porque en el hospital no lo hay. En un hospital pediátrico nacional, que en este caso tiene la responsabilidad de atención a todo el Estado, en ese caso no hay ni lo básico, que es un examen, la posibilidad de los exámenes de laboratorio, y entonces ellas dicen, si los papás no se mueven, estos niños mueren. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que está privatizada la situación de salud, y eso es violencia estructural, así se caracteriza, ¿no? Otras formas de violencia reconocidas en el estudio es la violencia en las familias, donde encontramos situaciones inéditas, o sea, hablando de décadas, quienes tenemos más de una década trabajando en el país en materia de protección a los niños, nunca antes vimos el tipo de violencia en las familias que están siendo reconocidas en los últimos años en Venezuela. Son situaciones que nos dejan
sin esquemas de interpretación que nos dicen, bueno, vamos a examinar qué ocurre, unas situaciones de negligencia, pero también de explotación laboral, también de trato cruel, que no parece tener solo que ver con pautas culturales de crianza. Y entonces en ese caso, bueno, hay situaciones además que tienen que ver con la tensión, lo que significa el estrés, la angustia de tener que estar en una casa donde no hay para darle comida a los niños. Y entonces, bueno, como se muestra ahí en los ejemplos, en Sucre, una persona contaba cómo al niño le habían dado por los brazos, por las piernas, por todos lados, porque se comió el único pedacito de comida que había en la nevera, o una niña, en este caso, que tiene a cargo ella, siendo adolescente, el cuidado y la atención de sus hermanos, y entonces ella improvisa, pues la manera de disciplinarlos es pegarle y advertirle a la mamá que está fuera del país, bueno, cuando tú llegues las jodes, o sea, porque tú eres la que sabe cómo es que tienes que resolver, y entonces son conflictos familiares, son situaciones de tensión, son dificultades que las familias están enfrentando en condiciones de inseguridad alimentaria, de pobreza extrema, inermes, sin el apoyo, sin la protección, sin el cumplimiento de las responsabilidades y garantías que el Estado debe cumplir, que el Estado está obligado a cumplir con sus órganos y servicios de protección en los distintos niveles del territorio nacional. Es un imperativo legal, no es una recomendación que uno hace siendo observadora de estos hechos o porque uno cree en la protección de la niñez. No, es que es un imperativo legal, está en la Convención de los Derechos del Niño, está en la LONNA, está en la Constitución Nacional, el deber de los estados, en este particular del Estado venezolano, de prestar asistencia apropiada a los padres para que desempeñen adecuadamente sus funciones en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño. No es una tarea que se pueda o se deba privatizar y que cada quien vea cómo resuelve o cómo atiende en este caso a la niñez. Y el otro tipo de violencia, la llamada violencia sexual, bueno, ahí identificamos casos de abuso y de explotación sexual que incluso son asumidas por las propias adolescentes como una estrategia de sobrevivencia para poder alcanzar alimentos o recursos que se requieren. Se observa el incremento efectivamente de detenciones policiales de personas dedicadas a la explotación sexual y comercial de niños, de niñas y adolescentes. Y en este caso hay que reconocer como un trabajo importante, una política y un trabajo importante de castigo o de sanción a este tipo de delitos. Lo que apreciamos que falta y que es importante como exigir aquí es, bueno, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Y dónde están las políticas, los programas, los servicios, las inversiones para la atención de las víctimas, para mitigar el daño, para atender apropiadamente su situación? Porque en estos casos de abuso sexual que lamentablemente identificamos en todas las entidades del país donde estudiamos, en este caso son víctimas que sufren la agresión y el atropello a su dignidad, pero fíjense que también es importante advertir esto. O sea, hay agresión, hay violencia contra ellos, efectivamente está muy bien, eso hay que perseguirlo, sancionarlo y desde el punto de vista punitivo asegurar el peso de la ley al respecto, pero es que también estas víctimas dejan de tener un hogar, dejan de tener familia, dejan de tener los lazos, los vínculos de protección que necesitan para su seguridad, para avanzar y desarrollar y avanzar en lo que es su desarrollo humano, ¿no? ¿Dónde están los programas, los servicios, los profesionales, las inversiones para atender a esa prioridad? La mayoría de los casos es un tipo de violencia oculta, está invisible, la población no identifica a dónde recurrir o a través de qué mecanismos recurrir, porque eso al final es como una situación que afecta a cada quien y cada quien verá cómo resuelve o cómo lo asume, ¿no? En términos del estudio cuantitativo, pues no tengo como mucho tiempo aquí en la exposición, pero básicamente lo que quisiera es
contarles que en total logramos solamente en el año 2021 identificar, contabilizar 5.096 casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes y jóvenes, 906 son homicidios, 465 son muertes por intervención policial, y entonces son cifras que uno se pregunta, bueno, pero y esto ocurre incluso en un contexto de severas restricciones a la movilidad, de control por parte de los cuerpos policiales y en los distintos territorios, que efectivamente cuál es la causa, cuáles son como los factores que intervienen en este tipo de hechos. Las cifras de lesiones personales también es importante y observar cómo es la población, en particular masculina, las víctimas de estas lesiones personales, y las violaciones que están identificadas, fíjense que apareciera en un rango en términos de magnitud inferior a lo que uno pudiese presumir. Lo que le hace a uno pensar es que hay muchas situaciones de abuso y violencia sexual oculta, ¿no? En cuanto a los homicidios, desagregando por grupos de edades, se identifican claramente como víctimas esa población de 18 a 24 años, mayoritariamente cuando observen o lean las cifras en detalle, se darán cuenta que fundamentalmente tiene que ver con población masculina en ese rango de edades, también es importante apreciar como si bien las cifras se van reduciendo o parece reducirse, tenemos algunas explicaciones para ello, entre otras explicaciones la migración, la salida importante de jóvenes del país, pero fíjense que es importante identificar cómo no cesa, cómo no deja de haber muertes por homicidios, incluso en los periodos en los cuales las restricciones a la movilidad eran muy, muy relevantes, ¿no? Otro dato en el que quisiera llamar la atención es ese indicador que se llama muertes en averiguación, porque ese indicador de muertes en averiguación está mostrando que comparando los grupos de edades, son los niños y las niñas la población de la cual sabemos menos porque murieron. O sea, porque muertes en averiguación fundamentalmente es todas las muertes que está investigándose, o sea, supuestamente vamos a conocer o a enterarnos la naturaleza de esa muerte, si es un accidente o si efectivamente lo que ocurrió fue un delito de homicidio, qué tipo de homicidio, cuántos estuvieron asociados, por ejemplo, a violencia sexual, por citar un caso, pero también, bueno, y cuántos son muertes por intervención policial y están en averiguación. Entonces, estos datos son muy, muy necesarios porque quien va a trabajar en protección, y lo pueden decir las colegas o los compañeros que hemos trabajado en esto, si no sabes la razón de la muerte, de la agresión, de la afectación, quiénes son los victimarios, en qué contexto ocurre la muerte, si supiésemos, por ejemplo, si esas muertes de averiguación, la mayoría tiene que ver con armas de fuego o muertes utilizando armas de fuego, ya entonces la característica del asunto nos puede ir como variando, ¿no? Si tienen que ver con abuso sexual o agresiones físicas, el perfil es esto. Entonces aquí tenemos, no solo es que tenemos derecho como sociedad a recibir la información, sino que tenemos necesidad de conocer o con datos desagregados esta información para poder ser eficaces y tener alguna capacidad real de intervenir en estos hechos, ¿no? Finalmente, lo que quisiera, para concluir, plantear es que ante toda esta gravedad de situaciones que hemos descrito, es mandato de la Constitución, es mandato establecido en la Ley Nacional, en la LONNA, contar con una política nacional de protección. No es una prerrogativa o algo que se le pueda ocurrir a una autoridad pública, siendo presidente, siendo ministro o siendo alcalde, es su obligación. Pero además de ser un imperativo legal, es que es muy necesario
el contar con una política pública para ponernos de acuerdo, para de alguna manera tener claras cuáles son las prioridades, cuáles son los lineamientos o principios que todos debemos seguir para garantizar que estamos atendiendo a la población con base a los estándares y normas de derechos humanos. Tenemos que disponer de criterios y también claramente debemos disponer de programas, servicios, capacidad de relación y de cumplimiento de otros órganos y autoridades públicas que deban prestar el auxilio y la atención que corresponde para garantizar la debida protección. Un principio, lo básico en materia de protección integral de la niñez, de la adolescencia, también de la juventud, es que una sola persona, una única autoridad o institución no puede garantizar con eficacia la protección integral de la niñez. La tarea de protección no le puede de ninguna forma tener como responsabilidad única y exclusiva o delegarse solo en las familias o solo en un funcionario, en una autoridad que se encarga de todo, porque es que es una tarea muy compleja. Requiere de muchas acciones, intervenciones distintas, algunas para proteger, otras que tienen que ver con otorgar oportunidades de desarrollo, otras que tienen que ver con vigilancia y exigencia de calidad. Entonces hay tareas que le competen a la sociedad civil, otras a la familia, pero también en términos de autoridades públicas, las distintas instituciones, servicios y programas que están obligadas a actuar tienen necesidad de intervenir y entonces no puede ir cada quien como se le ocurra por su lado. Tiene que haber un acuerdo nacional, una política pública que marque objetivos prioritarios, directrices de la actuación, principios y guías de cómo coordinarse para asegurar la debida protección, la oportuna protección de estos hechos. Y por supuesto eso significa que tiene que estar en funcionamiento, no en la letra de la ley, sino en los hechos, en las realidades, el sistema rector nacional que obliga la ley nacional que tiene que ser puesto en funcionamiento. En este caso debe implantarse la institucionalidad pública con órganos y servicios especializados, cuando decimos especializados, con capacidad desde el punto de vista de formación, de protocolos, de criterios adecuados y diferenciados para la debida protección de esta población y efectivamente que ese sistema rector esté guiado por los principios, normativas, garantistas de derechos humanos. El funcionamiento como criterio básico y por eso todo el aporte que hacemos aquí del Sistema Nacional de Información sobre la situación de la niñez y la juventud. Sin ese sistema, sin datos, sin informaciones, estamos trabajando a ciegas. Entonces, el aporte que cada uno de nosotros, y en ese sentido la responsabilidad que tenemos en este caso como Observatorio Venezolano de Violencia, es contribuir a hacer aportes para que sea posible contar con información confiable, con datos desagregados por grupos de edad, sexo, distribución territorial, identificando las posibles causas de esa mortalidad, diferenciando qué tipo de medidas y de acciones tienen que ser realizadas para la protección de la población. Eso básicamente es como la propuesta que está planteada en el capítulo de políticas públicas, donde intentamos detallar lo que serían como las medidas básicas necesarias, las fundamentales, para afrontar debidamente este impacto de la violencia en la vida de los niños, de las niñas y jóvenes de nuestro país. Entonces, bueno, yo lo dejaría por acá. Gracias, Nilsa, por la participación. No, profesora, muchísimas gracias a usted, que bueno, como dice, falta tiempo para narrar todas esas profunda investigación que se hizo y que muy bien vale la pena. ¿No hay alguien para intervenir? Aquí tengo 3 preguntas, creo que pudieran ser respondidas por ambos. La primera dice, ¿qué hacer con una publicación como esta, llena de información, de datos,
y que en realidad sirven para tomar decisiones. ¿Cuál es la aspiración del Observatorio Venezolano de Violencia con esta nueva publicación? No sé si contesta, Roberto. No, Gloria, contesta tú si quieres, ¿no? Pero Bueno, yo le puedo decir algo si quieres, Gloria. Nosotros, en ajá. términos oficiales de gobierno, sistemáticamente desde hace años en el Observatorio Venezolano de Violencia en Laxo, tenemos una decisión, todo libro que sale se lo mandamos a las autoridades. Y en algunos casos, hasta se las hemos dado personalmente en la mano para que no exista duda que se los dimos, ¿no? Es decir, hay una decisión desde el punto de vista nuestro como universidad, como universidades, de que las investigaciones que hacemos sean de utilidad. Es lo mismo que nos anima en las investigaciones y es lo que anima también el apoyo que nos ha dado los organismos internacionales y la Unión Europea a este respecto. Deseáramos que eso sea. Lamentablemente a veces no se toman en cuenta, ¿no? Pero el propósito general de eso en términos de lo que son las autoridades. De resto también es la comunidad, la sociedad civil, la que puede tener y tomar mucho de aquí, porque, bueno, si las autoridades no hacen, la sociedad tiene que hacer algo, y es en lo que hemos estado desde el primer momento que surgió el Observatorio Venezolano de Violencia, ¿no? Las universidades tenemos que hacer algo, las escuelas tienen que hacer algo, las familias tienen que hacer algo, es decir, la sociedad tiene que hacer algo, y no pensar que es solamente el Estado quien tiene, o el gobierno quien tiene que hacer algo. Eso sería lo que pudiera decir. Gloria, por favor. Bueno, la idea justamente de visibilizar estos datos, pero también de visibilizar esta metodología de recabar los datos y de cómo comunicar esta información, la pretensión de hacer eso es para que efectivamente la sociedad organizada, los vecinos, las comunidades entiendan la importancia de su papel en términos de y de alguna manera conocer las situaciones de violencia contra la niñez y la juventud y difundir, comunicar, reclamar, es una forma de intervenir frente a eso que está ocurriendo. Ustedes no se imaginan la tremenda importancia, yo no sé si los periodistas que están acá se percatan o valoran eso, ¿no? La tremenda importancia que tiene hacer público, comunicar a través de notas de prensa, de información pública, este tipo de hechos que está ocurriendo. De alguna manera, el hacerlo visible, el sacarlo del silencio, del escondite, en el que generalmente está ocurriendo, de alguna manera es el primer paso de la protección, porque eso nos ha permitido saber, por ejemplo, sobre situaciones en las cuales un niño o una niña no está siendo atendido en determinado lugar, o una persona, una organización, como por ejemplo las que trabajan con organizaciones indígenas, han comunicado lo que está ocurriendo con determinada población, que tienen una situación, por ejemplo, de paludismo en la zona o de tuberculosis en la zona, y si no son ellos, o sea, si no son las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales que colocan eso en redes sociales, o si no es un periodista el que da a conocer esa situación, pues ni el gobierno e incluso ni siquiera las organizaciones que trabajamos en derechos humanos de la niñez nos enteramos. Entonces, cada información que se publica, cada esfuerzo en no quedarse callado, en no ser indiferente y caracterizar, identificar estos hechos y darlos difundirlos, darlos a conocer, es un primer paso importante en la protección. Yo creo que no es bueno o no es valioso que cada quien piense que lo que puede hacer es insignificante o que no tiene relevancia. O sea, eso de pasar el mensaje, eso de comunicar, por ejemplo, un asunto básico tiene que ver con informar a dónde se puede acudir si usted está siendo víctima de violencia sexual en su casa. Si usted es niña, si usted es un adolescente y en su casa está siendo víctima de abuso sexual,
Lo puede decir cualquier periodista, cualquier consejo comunal, cualquier grupo, puede informar. Usted puede acudir directamente, sin un representante legal, sin un adulto que le acompañe. Usted puede ir directamente ante el Consejo de Protección, ante organizaciones de derechos humanos que trabajan con niñez y avisa lo que está ocurriendo. No te quedes callada, no te quedes con esa situación. Quien comunica eso le puede estar salvando la vida a una criatura. O sea, le puede estar literalmente salvando la vida y evitando la continuidad de ese daño. De tal manera que sí creemos, y por eso hacemos este trabajo, si tenemos confianza en que difundir esta información genera protección o es una oportunidad, es un caminito para empezar la ruta de la protección, ¿no? Así es, profesora. La importancia de comunicar y comunicar bien este tipo de casos. Por acá la profesora Iris Amelia dice, es importante que se realice un censo nacional, poblacional y de vivienda que el Estado ha dejado de hacer para saber en qué situación se encuentran los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de la población y qué porcentaje representan esos grupos que han sufrido y siguen siendo víctimas de la violencia. ¿Algún comentario sobre esto, profes? Gloria. Sí, efectivamente, incluso yo detallaría más esa información, profesora Iris, en términos de cuántos niños están solos producto de la migración. ¿Quién sabe eso? O sea, ¿cuántos son los niños dejados atrás que hay? Pero fíjense que ese tipo de censo es muy, valoro mucho que utilice la propuesta de censo, porque ese tipo de registro se debe hacer casa por casa y se debe hacer a escala comunitaria o parroquial, de tal manera que uno pueda saber identificar, por ejemplo, en una localidad como nosotros que por tantos años lo hicimos en Petare, en un momento dado identificar quiénes son los niños que están solos, que están dejados atrás, que no están estudiando, que no tienen, por ejemplo, documentos de identificación. Esa es una tarea que en términos de censo debería hacerse a escala municipal y preferiblemente, por ejemplo, eso es una tarea que las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales, en materia de prevención, eso sería tremendamente útil para garantizar o para brindar oportunidades a quienes trabajan en programas de protección. Profe, aquí hay otra pregunta para los dos y tiene que ver precisamente con la migración. Dice, ¿cuál es la explicación para que durante la pandemia se desataran tantos delitos contra niños y niñas y adolescentes? Y si eso está especificado en el libro. Bueno, allí también en la respuesta me pueden ayudar las profesoras de la Reina que están por acá, Lorena, y creo que está también la Delia Martínez, ¿no? Por UNICEF, si nos pueden ayudar al respecto. Uno tiene hipótesis. Todos los organismos que trabajan en temas de violencia sexual y basada en género concuerdan en afirmar el escalamiento de la violencia sexual y la violencia en las familias en el contexto de la pandemia. Y cuando uno ve los datos, ustedes lo verán allí en la publicación, oye, sorprende en términos de violencia sexual como lo que pasaba en el primer año que consideramos, por ejemplo, 2019, 2018, y luego se ven las cifras de los años siguientes, como eso, oye, revienta en términos de que se va la escala hacia arriba. Entonces, ¿qué pasó? O sea, yo tengo, ¿cómo se llama? Me arriesgo a decirlo, ¿no? Tengo en particular preocupación y de alguna manera diría expresamente como molestia cuando se dice es que lo que pasó con la pandemia es que los niños quedaron solos con la familia y como estaban a merced de la familia salieron como todos los demonios de las familias y empezaron los agresores sexuales, la violencia, todo lo demás. O sea, yo he trabajado toda mi vida en programas de fortalecimiento familiar
y en particular he visto como el prejuicio, la descalificación, la culpabilización de las familias. Yo diría que la razón de ser tiene que ver con otras causas. La primerísima en particular, reitero eso, las familias están solas. Y a los niños, a las niñas, a las maestras, a las comunidades, no se les ha dicho a dónde usted puede acudir si hay un señor que es violento, que además uno presume que es el malandro de su comunidad y que está abusando sexualmente de la niña. Entonces no te atreves. Y no están ofertadas mecanismos o protocolos para yo presentar la denuncia de tal manera que no sea riesgo para uno. Entonces, en primer lugar, la primera razón que yo esgrimiría es que las familias, las víctimas quedaron solas. ¿Y eso qué significa? Que no podía salir a la calle, que si salía había prácticamente un toque de queda y una persecución. Se militarizó la atención sanitaria o la prevención o el control de la enfermedad, y entonces sencillamente no tenías a quién acudir. Y el vecino no podía moverse de la casa para enterarse de lo que estaba pasando. En particular, y allí defiendo mi gremio, en particular las maestras, las profesoras, los profesores que están en los colegios, que en buena medida son personas a las que los niños, las jóvenes acuden y cuentan lo que está pasando y salvan la vida de mucha gente comunicando esto, pues la escuela no estaba. Entonces, esa para mí es como la principal o la primerísima razón, ¿no? Y otra tiene que ver con las tensiones propias del peso cultural, el mandato cultural que hace posible que, por ejemplo, si es el padre o si es el padrastro el que está violando a la mujer, a la niña, al adolescente, entonces no, él es el hombre, él es el sustento de la casa, a él no se le puede cuestionar, lo que él haga está bien, o también tengo miedo de contradecirlo, y entonces esa fuerza del patriarca, del machismo, ahí sí entiendo yo que los valores estos de autoritarismo dentro de la familia tienen peso y de alguna manera autorizan o legitiman en este caso, a los agresores sexuales para ejecutar ese tipo de actividades criminales o cobardes contra, en este caso, las niñas y las adolescentes, ¿no? No sé si Ángel Aymar, que está por allí, que trabajó ese tema también, o Carla, tienen espacio para intervenir en respuesta a esa pregunta, porque... Por supuesto, profe, si desean. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto, gracias. Bueno, mientras ibas hablando yo escribí un mensaje en el chat porque realmente la señal no sé si me ayude, pero lo hago por acá también. Yo creo que no hay como una sola situación que detone toda la violencia que hemos visto después de la pandemia. Creo que pasaron como muchas cosas para las que como sociedad no estábamos realmente preparados, ni como sociedad, ni la institucionalidad del Estado fortalecida para responder de manera rápida. En ese sentido, pues tenemos efectivamente las medidas de confinamiento, pero también la imposibilidad de trabajar para muchas familias, que es también un detonante de crisis, de violencia, de estrés, de malestares, el cierre de las escuelas como espacio de protección para los niños, niñas y adolescentes, que bien lo comentabas, Gloria, pero también la institucionalidad del sistema de protección le costó mucho responder de manera rápida a la situación de la pandemia y a poder brindar una alternativa de atención. Realmente pasó casi un mes para que comenzaran a brindar alguna modalidad de respuesta. Y todo eso, bueno, va generando allí como un caldo de todas estas situaciones que son factores de riesgo para que las situaciones de violencia se den, y en particular
la violencia sexual cuando pasa en el ámbito de la familia. Pero es importante también que sepamos que en los últimos levantamientos de información que hemos hecho, por ejemplo, en Redna, no solo el abuso sexual no solo está pasando en la familia, sino que también está pasando en la comunidad con personas extrañas o desconocidas o que no son tan cercanas a los niños, niñas y adolescentes, y pues eso también debe prender las alarmas. Y ya Gloria decía la importancia de una atención integral a estas situaciones y no solo desde la lógica de la sanción judicial o de la prisión de quien cometió el delito, sino que hayan unas respuestas más de prevención y de atención a la familia, de proteger a los niños, niñas y adolescentes para que estas situaciones no sucedan. Bueno, esto fue lo que pensé en el marco de la pregunta. Gracias y gracias por las presentaciones, profe Roberto y Gloria. Muchísimas gracias, profe. Vamos a leer aquí un comentario de Doraliz. Dice: gracias, profesora, por tan destacada exposición, la cual nos recuerda sobre los compromisos, responsabilidades y acciones que se deben tomar para abordar estos temas. Le saluda Doraliz de Cesaré. Como periodista, locutora y defensora de derechos humanos, me gustaría saber si manejan información, datos, estadísticas, etcétera, que puedan facilitarme en materia de violaciones, abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes. Agradecido. Sí, en este caso incluso tenemos un capítulo del libro que generosamente tuvimos la oportunidad de que nos contribuyese la profesora Ángela Aymar Gil, y allí se detalla o se caracteriza esta situación del abuso sexual, la violencia de género contra niñas, niños y adolescentes. Allí está información, y también en el primer capítulo del libro hay algunos datos cuantitativos en relación a violaciones, por ejemplo, como un indicador importante para caracterizar, conocer esta realidad, como las magnitudes de lo que está ocurriendo, ¿no? Otro comentario acá de Carla Serrano. Gloria, Roberto, también considero es un ejercicio de memoria y respeto, de reivindicación tanto a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos. Respeto, dice. Angelimar, que ya participó. Adelante, profe. No sé si Carla iba a intervenir, pero... Hola, buenos días, buenas tardes, porque veo que por allí está Sebastián de la Nuez y sé que está en el mismo uso horario de Gloria. Bueno, nada, yo solo voy a hacer una intervención muy breve para quizás expandir mi pequeño comentario y tomarme de una idea de lo que escribió Delia Martínez, ¿no? Porque hace rato preguntaban justamente cuál pudiera ser una función, un propósito, una utilidad de una publicación como esta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que tenemos tantos años trabajando el área, también lo hacemos como un ejercicio, porque bueno, permanentemente denunciamos, permanentemente documentamos casos, pero también aquí hay que reivindicar a que todo este dolor y este sufrimiento y todas estas situaciones tan lamentables y prevenibles, porque todos sabemos que la violencia contra los niños es prevenible, o sea, no quede en el olvido, no quede en el anonimato, no quede como un dolor que, bueno, sí, lo padecieron y ya. Entonces creo que todo esfuerzo por publicar libros, ponencias, artículos, folletos, lo que sea, tiene también ese valor intrínseco de que no los queremos dejar en el olvido. O sea, todo esto que han vivido es terrible, es espantoso, no ha debido pasar, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades lo vamos a seguir documentando y dejando por sentado, dejando por escrito como un ejercicio de memoria, ¿no?
Y bueno, justamente Delia allí decía que la violencia contra los niños es más pandémica que el COVID, y es verdad, y menciona ahí un poco lo que para mí es un tema también que vale la pena destacar en este momento, en esta presentación, y es que los niños, niñas y adolescentes no están presentes en la agenda pública como sujetos de derechos. O sea, nosotros que somos parte del movimiento, por la transformación, por el cambio de paradigma, por dejar atrás la visión de los niños como objetos y entenderlos como sujetos, como personas con capacidad de agenciamiento, de protagonismo, de un sector de la población que es clave para la vitalidad de la democracia. O sea, podemos dar fe, por lo menos en el caso de Venezuela, que no forman parte de la agenda pública. O sea, lo que le ocurre a los niños pareciera que no tiene dolientes, pareciera que no tiene un responsable, no tenemos a quien tocarle la puerta y acudir y decir, por favor, vamos a sentarnos a trabajar juntos para mitigar los daños, para por lo menos contener las situaciones que se están dando, y que no nos sentemos nosotros como profetas del desastre a decir, mire, estamos observando como organizaciones de la sociedad civil o como integrantes de la academia, estamos observando una tendencia, todo parece indicar que vamos a llegar acá, por favor, no esperemos llegar allá para en modo autopsia o morgue o en modo forense simplemente tener que hacer esto, que es dolorosísimo, contar las víctimas de muertes, de violencia sexual, de acoso escolar, o sea, todas las víctimas que, vuelvo y repito, tendrían que estar recibiendo de parte de nosotros un acompañamiento para evitar que los niños y las familias sufran como están sufriendo tanto. Entonces, bueno, eso sería lo que yo pudiera comentar. Claro, a mí me tocó en el libro escribir la parte de adolescentes en conflicto con la ley penal. Esa fue la contribución que yo hice a este texto, porque bueno, si es difícil trabajar el tema de protección y el área de protección de niños, ni hablar de adolescentes en conflicto con la ley penal. O sea, si los niños en materia de protección, que son víctimas, muchas veces ni siquiera son entendidos como sujetos de derechos, los adolescentes en conflicto con la ley penal, bueno, tienen un estigma muy fuerte, son descalificados de manera impresionante, con mucha ligereza se pide para ellos los castigos más fuertes, el endurecimiento de las penas, y no se entiende de manera integral todas las situaciones que llevan a que un adolescente infrinja la ley. Justamente nosotros lo tenemos claro: cuando la protección integral falla, por supuesto que se disparan las probabilidades y se incrementa la posibilidad de que estos adolescentes terminen involucrados en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, la contribución que yo hice fue hacer algunas reflexiones, porque se ha perdido la especialidad en materia de niños en todos los ámbitos, y en penal adolescente ni hablar. Entonces, bueno, muchísimas gracias al profesor Roberto, a Gloria y a todo el equipo que ha hecho posible esta publicación. Bueno, muchísimas gracias a ti, Carla, por ese excelente aporte a esta rueda de prensa. Vamos a leer aquí el comentario de Delia, que casualmente la profesora Carla hizo comentario un pedacito a lo que ella escribe aquí. La violencia, dice ella, la violencia contra niños, niñas y adolescentes es más pandémica que el COVID. La esperanza de vida, el bono demográfico, la institucionalidad y la especialidad de la protección de niños, niñas y adolescentes se ha venido mermando grave y progresivamente. Mucho por hacer sin dudas. Más hoy se habla cada vez más del nexus con desarrollo. Frente a esta visión, ¿qué recomienda? Preguntas para el profe Roberto y la profesora Gloria. Bueno, básicamente al mismo tiempo hay que trabajar o hay que reconocer la prioridad de trabajar en la protección inmediata de las víctimas de violencia, no desconocer que la crisis y que la afectación sigue ocurriendo, pero es que lo más protector, lo más garantista de derechos, como decía la profesora Carla, lo que más efectivamente asegura oportunidades es justamente ese enfoque de desarrollo, contar con recursos, con inversiones, con programas, confiar en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, como personas, como sujetos
plenos de derechos y asegurar condiciones plenas para ellos. Pero ese enfoque de desarrollo pues tiene muchas limitaciones para que sea posible su puesta en práctica en el país. Es que tenemos unas condiciones, unas limitaciones que de verdad califican como violencia estructural. Ojalá yo me equivocase en eso, ¿no? Pero ciertamente trabajar en el enfoque, al mismo tiempo en ese enfoque de mitigación de daños, de atención a la emergencia y el enfoque de desarrollo sería como lo ideal, ¿no? Carlos Trapani hace un comentario acá. Colocarle rostro a la violencia es un aporte muy valioso y un primer paso para exigir justicia. Más allá de los números y porcentajes, son niños y niñas afectadas. Felicitaciones por el trabajo. Eric González, buenos días, gracias por la invitación. En el libro, hace una pregunta a él. En el libro hay cifras de niños y adolescentes víctimas de homicidios, abuso sexual y otros tipos de violencia. Pregunta Eric. Sí, sí, Eric, los tenemos en el primer capítulo con datos, como yo dije, en su mayoría son datos de 2021, algunos pocos datos de 2022, y el propósito es justamente lo que indica el profesor Carlos Trapani, o sea, es de alguna manera aproximarnos a reconocer la magnitud de esos hechos ante la ausencia de datos oficiales, públicos, accesibles, que yo me atrevo a decir que no es que los tienen escondidos, es que ni siquiera los levantan. O sea, ni siquiera hay alguien que esté generando con esos datos en las instituciones públicas, porque no les duele, porque no les importa, porque no es una población a la que haya prioridad de atender, de tal manera que la preocupación por registrar lo que les ocurre o la calidad de esa información está como en uno de los últimos lugares de prioridad, ¿no? Pero entonces, en este caso, con la información que logramos recabar, tenemos datos y estadísticas de esos indicadores hasta el año 2021, fundamentalmente, en el primer capítulo del libro. La palabra la está pidiendo el profesor Jorge Gobea. Si el profesor Roberto no tiene algún comentario, pues le damos la palabra al profesor Jorge Gobea, coordinador del OBB Zulia. Sí, buenos días y saludos a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ajá, muchísimas Sí, gracias. Gracias. No, un comentario pues en dos tiempos, con relación pues al libro en forma general. Es importante destacar que este tipo de publicaciones configura pues una actividad que se ha hecho en otras sociedades, en otras partes del mundo, que es la reconstrucción de lo que ha pasado en términos muy negativos en determinada sociedad, y eso es lo que se conoce como la memoria histórica. Yo creo que ese es un objetivo muy importante que alcanza este texto pues, de factura colectiva, ¿no? Tener pues, como sociedad, la sociedad venezolana, una memoria histórica de lo que ha pasado en materia de violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes es muy importante. O sea, conocer los factores, las dinámicas, las situaciones, tener cifras, estudios cualitativos, yo creo que en un futuro inmediato eso va a ser muy importante para entender todo lo que ha estado pasando, porque no es un periodo corto, no es un tiempo, digamos, muy acotado, no, esto es un mal que por supuesto se vio acicateado por la pandemia del COVID, pero y otros factores pues en ese momento, ¿no? Pero el telón de fondo, la emergencia, la emergencia humanitaria compleja, todo ese tipo de cosas pues entran dentro de toda esa reconstrucción de lo que ha pasado en términos de memoria histórica. Una sociedad debe hacer ese esfuerzo para conocerse a sí misma y poder, por supuesto, no quedarse allí, sino producir los cambios necesarios para que aquello mejore. Pero también hay que añadir, esa es la segunda parte del comentario,
es que esta situación de violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en nuestro juicio, desde los bebés Zulia, de lo que es el estado Zulia y sus 21 municipios, no ha amainado. Es difícil, es terrible entender cómo este año 2023, nuestras notas de prensa publicadas pues, en el portal del OBB, lo que se refiere a febrero y marzo, hablamos de delitos sexuales y agresiones sexuales y están involucrados adultos cercanos o no que han actuado, pues digamos, en violencia y agresión sexuales contra niños y adolescentes, contra niñas y adolescentes. Es una cosa que nos llamó poderosamente la atención. Estamos hablando de 20 casos en febrero y 20 casos en marzo. Estamos hablando de prácticamente un caso diario de lo que se conoce como sabemos todo, ¿no? Quizás cuánta cifra oculta hay en todo esto, ¿no? Entonces yo creo pues que este esfuerzo se proyecta al futuro inmediato y más allá, y tenemos que seguir pues digamos en este tipo de iniciativa, en estos grupos poblacionales, en estos segmentos pues de la población que albergan de por sí, por su propio desarrollo, por su propio tema de edad, todas las vulnerabilidades posibles, ¿no? Desde la familia, las instituciones que deberían ocuparse, en fin, la escuela también está en crisis, todos lo sabemos. En Venezuela pues está en una situación muy lamentable y por supuesto lo que ocupa los grandes titulares de la prensa, no porque, digamos, sino que tradicionalmente ha sido así, pues la violencia que ejecutan los adultos, o sea, pero la que se hace contra los niños y adolescentes y jóvenes pasa como un segundo plano, aunque también hay que reconocer que ha ido cobrando pues alguna importancia en los medios. Así pues que este sería mi comentario, ¿no? El tema de cómo reconstruir todo esto que ha pasado pues, de violencia contra niños, niñas, adolescentes, que sigue pasando, que está pasando, y ya lo referimos, pues digamos, en el caso del Zulia, donde uno cada día pues se asombra, porque bueno, lo ligamos a la pandemia, pero la pandemia ya oficialmente la Organización Mundial de la Salud dijo que había terminado en los términos más duros, que ya se regresaba a una cierta normalidad pospandémica, pero la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y sobre todo las particulares como la violación sexual y las agresiones sexuales, se mantienen de algún modo. Entonces, la pregunta sigue estando presente. ¿Qué pasa en la sociedad venezolana que produce este tipo de situaciones tan lamentables? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Jorge. Jorge Gobea, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en el Zulia. Leo acá un comentario de Humberto Otamendi. Excelente información para poder divulgar y crear la conciencia de la prevención de la violencia contra la niñez y la juventud. Sobre todo fortalecer la familia a través de la orientación, acompañamiento humano, apoyo psicológico y asistencia institucional para la denuncia y la protección ante la denuncia. Desde la red Provida Venezuela quedamos a la orden para dar a conocer esta realidad y las posibles soluciones a esta grave situación. Muchas gracias. Leo a Delia nuevamente. Gracias por la presentación y la respuesta. Felicitaciones y éxitos en su trabajo. Agradecimientos miles por la publicación. A Roberto, a Gloria y a todo el equipo. Lorena Liendo, de Redna. Añadiendo a la intervención de la profesora Perdomo respecto a la falta de cifras desagregada, aparte de la desidia que no descartamos, puede ser tan simple como que no hay capacidad institucional para levantar esa información. Y allí es parte del desafío que señala Gloria en relación con la incorporación del enfoque de nexos en un contexto como el venezolano. Somos un grupo convencido de la importancia de construir y fortalecer las capacidades de las personas, familias y comunidades para preocuparse por su cuenta su bienestar. Pero ya vemos que luego de tantas afectaciones se agotan las energías particulares para que sin acompañamiento podamos avanzar de manera sostenible.
Eric González pregunta, ¿dónde podemos encontrar el libro? Comentarios, profes. Bueno, el libro, el libro tiene, está llegando al país, están llegando los libros de manera física. Ahora, a todos ustedes que asistieron a nuestra rueda de prensa, nosotros podemos enviarles el libro en PDF de una manera gratuita. PDF y como ebook se les podemos distribuir de una manera gratuita y ustedes pueden sentirse autorizados para distribuirlo a quien ustedes deseen también, con toda tranquilidad y con toda seguridad. Posteriormente vamos a hacer una distribución, algunos libros físicos. El libro se imprime en España, todos sabemos las dificultades que hay en Venezuela. El libro están llegando por barco, van a llegar a algunas librerías, van a llegar a algunos de los libros que nos lleguen van a ser distribuidos, como decía, a oficinas públicas, a las organizaciones internacionales, ¿no? Los libros físicos, y podrán comprarse también en las librerías, bueno, en las pocas librerías que quedan en Caracas o en algún lugar del interior del país, donde todavía puedan ser colocados. Quienes están fuera de Venezuela, y fundamentalmente quienes están en Europa o en Estados Unidos, y estén interesados en el libro físico, pueden comprarlo por Amazon. Ya está disponible en Amazon. Simplemente colocan el nombre del libro, los nombres de Gloria y de Gustavo, y le aparece allí, y le aparece para comprarlo de manera física. También de manera electrónica, digital, pero nosotros pudiéramos, desde el observatorio, desde el AXO, podemos proporcionárselo. Entonces, claramente ustedes tendrán el libro, tendrán acceso al libro. Lo que queremos es que el libro pueda tener el mayor acceso posible, por eso hemos hecho este esfuerzo en que se produzca de manera electrónica, porque sabemos en Venezuela, ¿no?, las dificultades que hay no solo para comprar los libros y la distribución, sino incluso para enviarlos por correo. Entonces, ante toda esa situación, electrónicamente es accesible y lo podrán tener. El mecanismo ¿cómo será? No lo sé, pero imagino que tenemos las direcciones de correo de ustedes y se les puede enviar por correo ahí el equipo del AXO. Si tenemos las direcciones de ustedes, pues nos pueden enviar. Si no, ustedes no colocaron la dirección, por favor, colóquenlo en el chat y se los hacemos llegar con todo gusto y de manera gratuita. Gracias, profe. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas. Si ustedes quieren hacer un comentario, alguien, si quiere levantar la mano, o alguno de ustedes, profe, para culminar ya con la rueda de prensa. Nils, un detalle que se me olvidó. Posteriormente a esta difusión que vamos a hacer, el libro después va a ser colocado en la página la página web del Observatorio Venezolano de Violencia, en el cual también posteriormente podrán descargarlo. Así es, profe. Profe Gloria, No, bueno, palabras finales. La idea es poner a disposición, accesible, a disposición de todos y cada uno de las organizaciones, grupos, profesionales, poner a disposición esta información, pedirles que por favor, bueno, lean, examinen allí como la data, los análisis que hemos presentado, y la invitación es para que nos acompañen en este esfuerzo de monitorear, como decía el profesor Gobea, de identificar las formas de violencia, y entonces que en esa tarea, eso no es una tarea que es exclusivamente o que es tan especializada o importante que va a ser exclusivamente posibilidad de hacerlo del Observatorio de Violencia o de algunas universidades. Pues les invitamos a las organizaciones, a los grupos, a las personas que nos quieran acompañar en esta tarea a seguir contribuyendo, a formarse y a seguir contribuyendo junto a nosotros en este monitoreo de la situación de los derechos humanos en la niñez, en la exigencia de que se cumplan las garantías y deberes de protección para con esta población. Y en este caso, bueno, a confiar y a dar como oportunidades para que tengamos mecanismos para encontrarnos, para vincularnos y dejar de trabajar en forma
por decirlo así, aisladas, separadas, sino encontrar rutas o caminos en los que podamos seguir estando juntos en una tarea tan difícil, tan compleja, pero que es posible, que es la de prevenir y detener las muertes y la violencia contra la niñez y la juventud. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros, ¿no? Profe, hay una pregunta de última hora de una colega aquí. Buenos días, soy Yoseli Medina, periodista de Nueva Esparta. Si el OVB, además de informar sobre la situación de la violencia, tiene pensado participar en discusiones con actores sociales en relación al problema e instituciones para buscar soluciones a esta problemática. Bueno, al respecto, el profesor Roberto había hecho una intervención anterior. Pues si nos invitan, allá estaremos, efectivamente. O sea, y hay como, en este caso especial, como preocupación en cuanto a que se movilice el interés, la capacidad de encuentro, de relación con instituciones públicas, privadas, con autoridades del Estado, para atender lo más pronto posible este tipo de situaciones. O sea, si en Nueva Esparta, allí está nuestro equipo del Observatorio de Violencia en Nueva Esparta, si generan algún tipo de espacio para debate, para proponer soluciones, para presentar una planificación o una acción de protección que se pueda realizar, pues estaremos a la orden y colaboraremos con toda certeza, no duden en relación a eso. Y además llamaremos a la gente aliada de las distintas organizaciones de derechos del niño, a REDNA, a las organizaciones, a SECODAT, que también está por aquí, Carlos Trapani, a todas las organizaciones que trabajamos en el tema para poner el granito de arena que corresponde y no ser indiferentes ante esta situación, ¿no? Profesor Roberto, palabras finales para cerrar. Bueno, nada, muchas gracias por habernos acompañado en esta rueda de prensa y en esta mañana. Esperamos que puedan leer el libro, comentarlo, difundirlo y que sea de utilidad para todos ustedes en su trabajo. Nosotros creemos que este libro puede ser un aporte y deseamos además que sea una vía para la cual crear una mayor conciencia en el país para tener una vida mejor toda la sociedad, los niños, los jóvenes, pero además también con todo el esfuerzo, como todo el esfuerzo que hacemos en LACSO y en el Observatorio Venezolano de Violencia para poder ampliar los derechos humanos, la libertad y la democracia en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, agradecemos tanto al profesor Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, y a la profesora Gloria Perdomo, coordinadora, junto a Gustavo Páez de esta publicación que hoy les ofrecimos a ustedes. Gracias por sus intervenciones, profesores. Finalizamos así entonces la rueda de prensa de la presentación de este libro titulado Violencia contra la niñez y la juventud de Venezuela. Agradecemos su interés por la participación. Bueno, también los invitamos a visitar nuestra página web observatoриодевiolencia.org.be. También estamos en Twitter, en Facebook, para que, bueno, conozcan todo el trabajo que hacemos con mucho cariño desde el Observatorio Venezolano de Violencia. Buenos días, buen provecho.